ver si nos puedes hablar primero que todo quién eres, lo que haces y después entramos ya en detalle, ¿no? Con respecto al tema, el tema económico, de cuál es la situación económica actual de Panamá, principalmente en las provincias centrales. ¿Qué tal, Roderick? Sí, gracias por habernos invitado en tu programa. Soy Alfredo Dubois, soy economista senior del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Allí pues hacemos mucho análisis y monitoreo sobre la situación económica del país a nivel macro, a nivel sectorial y por supuesto de continuo estamos haciendo investigaciones de impacto, ¿no? Impactos sobre leyes, impactos sobre potenciales nuevas actividades y pues también últimamente pues algunos impactos de algunas actividades que han cesado y que realmente, eh, digamos, teníamos ese comezón de averiguar realmente en el caso específico de la actividad de la mina Cobre Panamá. eh, Nos nació como una inquietud de verdaderamente dimensionar lo que significaría para el país en términos de empleo, en términos de masa monetaria, en términos de muchas otras variables, digamos, el cese de operaciones de dicha mina. Y pues nos ha sorprendido algunos resultados que realmente estábamos subdimensionando y que fue parte de la razón por la cual en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, pues nos abocamos a hacer una investigación de impacto macro, sectorial y con unas variables muy claves socioeconómicas para a ciencia cierta saber eh, y darle dimensión al impacto del cierre de la mina. Porque se ha hablado mucho en los medios, se habla de millones para arriba, de millones para abajo, por todos lados, y también quisimos averiguar, bueno, ¿qué significa esto en el panameño común, como tú o como yo? ¿Qué significa esto? Y sobre todo, aquellas personas que residen en el área de influencia directa del proyecto, y me refiero, Roderick, me refiero a la provincia de Coclé, me refiero básicamente a la localidad de Penonomé, La Pintada, y los distritos que están allí y también otras provincias de donde proceden o procedían más bien una fuerza laboral que la mina estaba empleando. Entonces, un poco para, como esto no se mide, las estadísticas oficiales no miden esto, Roderick, es muy difícil que las personas tengan información de, bueno, cuál ha sido el verdadero impacto de esta situación, Roderick. Entonces, nos abocamos a este estudio y tuvimos la oportunidad de tener una primera presentación a finales de la semana pasada, precisamente en Penonomé, con algunas autoridades, con el sector empresarial, con los banqueros, con representantes de universidades y de la sociedad civil, un poco para presentar de manera, digamos, preliminar los primeros avances y hallazgos que resultaron de esta investigación que todavía la tenemos en curso. No, Esto sí, te lo claro, y digo a mí como me llamó, marco referencial, ¿no? no, sí, claro, claro, y me llamó mucho la atención porque yo los acompañé el viernes pasado allá en Penonomé, Ujú. y Sí. estuve, bueno, igual que todos los que estábamos ahí presentes, estuvimos viendo por primera vez estos resultados. Ustedes presentaron específicamente y ustedes lo denominaron como bloque 2, ¿no? Y el tema Sí. fue factores que han afectado el desarrollo económico de la región central del país. Eso es lo que recuerdo de lo que se habló exactamente. Si no, hablas un poco acerca por qué bloque 2, qué significa el término. Sí. Eh, Bien, primero quisimos dar una introducción de cómo estábamos como país a nivel macroeconómico. Es algo que pues ya la mayoría conoce por el tema de las estadísticas de, de Contraloría, del Instituto Nacional de Estadística y Ciencia, perdón, Instituto Nacional de Estadística, eh, de Estadística, ¿no? El INEC, de la Contraloría General. Entonces, pero siempre todo se ha quedado en cifras macro y a veces eso no llega al sentir del panameño común.
Así que de claro, repente, ok, bajemos este análisis, bajemos esta cifra, tratemos de desagregarla, si se quiere decir, de segmentarla para ver hasta dónde podemos llegar en el análisis de impacto. Y obviamente eso nos obligó a delimitar, digamos, en un primer análisis a la región central del país, donde pues Coclé, que es la principal área de acceso por la vía, por carretera a Donoso, donde está el proyecto Cobre Panamá, como también pues también tenemos también otras provincias de la región como Veraguas, Los Santos, eh, eh, está, también tenemos Los Santos y Herrera. Entonces, por qué investigar estas provincias de la región central del país? Sencillamente, Rodri, porque nos dimos cuenta que en la planilla de la mina había muchos trabajadores que no eran necesariamente de la capital, sino del interior del país en donde la mina estaba, digamos, operando. Y precisamente, Roderick, el 40% de aproximadamente 7.500 empleados, que en su momento llegó a tener a la mina, el 40%, Roderick, era de Conclé. Entonces, y por razones obvias, la empresa pues estaba proyectando, obviamente, en materia de desarrollo económico local, pues obviamente a la comunidad donde ella opera y es parte de lo que hoy en día tú sabes que se conoce como responsabilidad social empresarial. Entonces, pero también habían otros trabajadores, inclusive de Chiriquí, mira tú, lejos del área de impacto y de claro. las provincias centrales que te hemos mencionado. Entonces eso nos dijo, bueno, tenemos que hacer un estudio tipo Zoom para ver qué es lo que está ocurriendo a manera de impacto en esta provincia, Roderick, porque la gente vuelve a sus casas los fines de semana o en la semana que tenía libre y esa plata que recibía, ¿dónde tú crees que la invertía, Roderick? ¿O dónde tú crees que la colocaba? Pues la colocaba en la economía y se produce lo que en economía llamamos el efecto multiplicador. Quiere decir, quiero decir con esto de que no solamente hay un impacto directo, sino que hay un impacto indirecto y hay un impacto inducido en todo y la economía tiene herramientas para medir este tipo de impacto. O sea, no se queda solamente en el impacto directo, que muchas veces el indirecto y el inducido puede ser inclusive mayor que el directo. Esto es muy sencillo, pues usualmente en economía, por ejemplo, un dólar pagado en salario, ¿cuántas veces rota en la economía? Esos multiplicadores lo tenemos. Un empleo generado por una actividad, ¿cuántos otros empleos genera en otros sectores de la economía? Eso pues está muy bien mapeado y el ejercicio de la economía nos permite utilizar, digamos, estas herramientas metodológicas para determinar, digamos, el impacto en cascada. Todo esto se convierte en una masa monetaria, en lo que la empresa paga en planilla. Además, Roderick, lo que la empresa paga en las compras locales, porque también había empresas domiciliadas en el interior del país que formaban parte de la cadena de valor de la mina, lo que indica que ese es un dinero que va a parar también, digamos, en la región fuera, o sea, fuera de la región metropolitana y que no necesariamente todo iba a parar a la metrópoli. Sí, Inclusive, Roderick, no, o sea, la verdad es que estamos algo como sorprendidos de que realmente el impacto es mucho mayor de lo que inclusive nosotros estimábamos en un principio. Fíjate tú, Roderick, mira lo que descubrimos en este estudio, y esto lo hicimos a través de una herramienta que ha desarrollado la Contraloría a través del INEC. En el INEG existe una herramienta que se llama cuadro de uso y oferta, que mide las interrelaciones de un sector de la economía con otros sectores. Es decir, cuánto un sector de la economía le compra a otros sectores. Y te voy a decir algo, Roderick. La Contraloría identificó 88 actividades, productos que los otros sectores de la economía le vendían
al sector de minería, obviamente principal minería metálica. 88 que por afinidad luego nosotros obviamente la agrupamos y conformaron 24 subsectores de la economía que operan a su vez dentro de los 14 de los 18 grandes sectores de la economía. Es decir, Sí, la mina tenía, hacía compras eh, a empresas ubicadas en 14 diferentes sectores de la economía de las que la Contraloría registra de un total de las cuentas nacionales de 18. ¿Qué significa esto, Roderick? Que la mina estaba muy integrada a la economía nacional, a múltiples sectores y que no es algo aislado allá en Donoso. Entonces, eso fue lo primero que nosotros nos dimos cuenta de que realmente estaba muy amarrada, muy arraigada la actividad minera, digamos, al aparato productivo del país. Entonces, eso fue el sí. primer gran Mira, hallazgo. sí, mira, para que las personas entiendan un poco más, ¿no? Porque como tú dijiste, irse de lo macro a lo micro y Uh también -huh. al sector específicamente. Cuando aquí estaban hablando, y son anotaciones que he hecho del impacto de cadena de valores, me llamó mucho la atención porque compras locales en el 2023, solamente en Coclé, ustedes determinaron que compras locales fueron alrededor de 49.788.250 dólares. O sea, Sí. en el 2023 permearon 50 millones de dólares en la economía de solamente la provincia de Coclé. Si nos vamos a la provincia de Herrera, alrededor de casi 11 millones de dólares, y ustedes también sacan, entiendan, que del salario que una persona gana, porque algunos piensan que ¿cómo se llama? En la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que pago suela, que voy al cine, que voy al restaurante, que compro un regalo. O sea, cualquier cosa que si yo, o bueno, un ejemplo, no yo, porque yo no trabajo en la mina, pero si alguien que trabaja en la mina o en cualquier trabajo gana un salario de $1,000, aproximadamente $500 de eso lo gasto en otros sectores. Y eso es lo que realmente va permeando en la economía de hasta el nacional. Si estoy equivocado, me Bueno, corriges, por Roderick, favor. en realidad te quedaste corto. Ah, Como, ok, al está igual bien. como nosotros al principio. Primero que todo, el salario promedio de la mina está por el orden de $1,500. Eso Ok, significa que, y el salario promedio nacional está por $735, son cifra del INEC. Es decir, la mina paga el doble del promedio nacional. Entonces, wow. es una actividad que emplea mucha mano de obra con buenos salarios. Y esos salarios se quedan en la localidad de donde principalmente calculado el multiplicador del salario, Roderick, en Panamá, para el caso específico en general de la economía, es 1,87. Es decir, por cada dólar que tú pagas y que tú recibes en un salario, le adicionas otro 87 centavos por dólar pagado en la economía durante un plazo de un año. Entonces, ya tú ya, prácticamente si tú pagas 100 vas a terminar dólares o $100,000 vas a terminar pagando $187 en materia de salario, porque recuerda que la economía se mueve y un dólar colocado aquí rota varias veces. Pero, Roderick, tú nada más mencionaste salarios, Sí, pero sí, por poner no, un es ejemplo, que pero explícanos. hay otra actividad. Te explico. La mina destina dinero a... La mina, como cualquier otra actividad, destina dinero Sí, al pago digamos de una planilla, empresa. Sí, destina dinero a compras locales, destina dinero obviamente sí, también a los impuestos, etcétera. Pero la masa monetaria que fluía específicamente en las provincias centrales, según nuestros análisis, estaba alrededor de 257 millones al año en la región central del país. Obviamente se concentraba en Coclé, porque la mano de obra, bueno, es porque sencillamente está cercano al acceso de la mina y la mano de obra, el 40% provenía de la mina. Entonces, tú tienes que sumar, Roderick, no solamente lo que tú pagas de manera directa en salario a los residentes de Coclé que trabajaban en la mina, sino también le tienes que sumar lo que le pagas
a los proveedores de la mina, a las empresas proveedoras de la mina residentes también en la región de Coclé o de provincias centrales. Y proveedores, recuerda que la mina aproximadamente tiene unos 2.000, bueno, tenía unos 2.000 proveedores. eh, eh, Muchos pues eran empresas, otros también eran personas, digamos, naturales, que brindaban sus servicios profesionales y que de hecho, uno de los mayores impactos ha sido en el sector de servicios profesionales, es decir, arquitectos y muchos ingenieros, muchos de ellos panameños, pues ven ahora limitado el ejercicio pues, de su profesión porque a través de las compras locales brindaban sus servicios en adición a los que estaban trabajando en la mina. Entonces, cuando tú sumas esto de pago de salarios, cuando tú sumas luego compras locales, a ambos le tienes que aplicar un multiplicador. En este caso de compras locales, que nosotros identificamos que era 0.28 cada dólar que tú realizabas en compras locales, se convertía en 1.28 al final del año en otras compras, porque incluso esto llega al proveedor del proveedor de la mina. Recuerda que la economía se mueve en cascada y se mueve, digamos, el dinero rota. En este y en todas las actividades el dinero va rotando varias veces al año o dentro de un periodo determinado. Y obviamente hay actividades que mueven mucho o hacen rotar mucho el dinero y una de ellas tiene que ver como por ejemplo lo que es construcción, que donde hay proyectos de construcción, tú sabes que el dinero se mueve muy rápidamente allí. Y obviamente, pues dentro de la área de Coclé, desean los residentes, pues habían como más de 5 o 6 proyectos inmobiliarios en desarrollo para atender esa población que trabajaba en la mina o que eran parte de los proveedores de la mina y que preferían residir cerca del área de la mina. Y tú viste muy bien, Roderick, adelante, sí, te escucho. No, sí, 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 solamente es porque nosotros estamos acostumbrados a que todos los viernes transmitimos en vivo, tanto en KW Continente a nivel nacional y en Instagram. Entonces, para avisarle a nuestros fieles audientes de Instagram que estamos implementando un nuevo formato. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube en Medio Ambiente y Ok. Progreso y próximamente vamos a estar transmitiendo simultáneamente tanto en Instagram como en YouTube para que nos puedan tanto ver como escuchar. Hoy tenemos a el ingeniero licenciado, máster, Alfredo. doctor Alfredo Dubois del CONEP, hablándonos acerca de la situación económica del país, específicamente en la región central, producto de lo que es el tema de eh, cómo está realmente la situación económica producto del cierre de la mina. Hemos podido ver cosas muy puntuales y se lo digo acá en Instagram, que nos acompañen, por supuesto, en YouTube. En YouTube estamos transmitiendo en vivo en este momento, así que pueden ver y escuchar acá a Alfredo, porque nos están dando cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, o sea, qué pasó el año pasado con respecto al tema minero en, en, en la provincia de Coclé. O sea, en la provincia de Coclé, alrededor de casi 50 millones de dólares se compraban, o sea, se hacían en compras locales. Sí, Pero sin embargo, por lo menos también en la provincia de, de Colón, habían alrededor, o lo que también se estaba viendo, es que casi 12 o casi 12.1 un millón de dólares se estaban haciendo en compras locales también en la provincia de Colón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces nosotros pensamos y muchas veces creemos que solamente se benefician los que trabajan en la mina. Y no, o sea, estoy en una reunión, Carlos, también perdón. otros locales también No te quiero ¿cómo se molestar. llama? Se benefician. Eh, También hay un efecto multiplicador que Alfredo lo está explicando muy bien con respecto a qué exactamente, cómo realmente permea todo esto.
a la economía nacional y también cómo esto está dando, cuáles son los resultados de realmente este cese abrupto de un proyecto, una empresa que estaba permeando realmente mucho dinero a la economía. ¿Y por qué lo hablamos y lo decimos de esta forma? Porque somos muy dados en Panamá, bueno, en Latinoamérica y el ser humano, de pensar que los beneficios solamente están para el que trabaja emplanillado en un lugar. Y no, el que trabaja en planillado de un lugar permea lo que es a otras economías, eso es uno. La misma empresa también compra otras cosas también, o sea, tiene que comprar papel higiénico, tiene que comprar bolsa de basura, tiene que comprar comida. Aquí lo explica muy bien de cómo se beneficiaba la agroindustria también local. Tiene que contratar camiones, tiene que contratar, por supuesto, también profesionales idóneos para trabajar ahí. Y todo esto realmente es lo que va permeando a la economía nacional. Así que bueno, era más que todo eso, Alfredo, porque estamos invitando a la gente de Instagram que nos vean en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo también, y a todos los que están viéndonos en KW Continente, estamos en YouTube transmitiendo en vivo. Estamos implementando esto por primera vez, así que Estamos vuelvo y debutando. repito, sí, estamos debutando. Tú eres el primero en directo, o Ya, sea, en qué directo. honra, qué honra. Exactamente, así que vamos poco a poco aquí implementando, pero por cada blue continente sí estamos full a nivel nacional todos los viernes de 2:30 a 3:30. Así que, Alfredo, continúa con tu explicación que está muy Bueno, interesante. mira, eh, a veces obviamente somos muy dados también nosotros como profesionales de la economía, ver los estudios de otras fuentes que no tienen nada que ver con nosotros. Y fíjate tú que casualmente hace un mes y medio Capital Financiero publica en su edición virtual eh, que para el 2024 la mina iba a invertir en compras locales, Roderick, 1.000 millones. O sea que en este año 2024, pues obviamente se paralizó. Las compras locales, no totales, Roderick, las compras locales eran y planificaban ser 1.000 millones. Ya tú sabes lo que significa 1.000 millones en compras locales, Bueno, no, Roderick. no, no sé qué significa 1.000 millones, Bueno, bueno, pero sí sé que es bueno, a mucha nivel plata. macroeconómico, a nivel Sí, macroeconómico, eso es bastante recurso que se le inyecta a la economía del país y principalmente, obviamente, a las provincias donde proceden los proveedores de la mina. Es un dinero que ya no se tiene, es un costo de oportunidad porque recuerda que las empresas, muchos proveedores tenían sus stocks, se estaban preparando también para servir y atender a la mina el 2024 y eso se va a retrotraer. Y ni siquiera hablar de las exportaciones, Roderick, tú sabes que en el campo de las exportaciones, Panamá logra diversificar su matriz de productos de bienes exportables, introduciendo el concentrado de cobre, llevándola a más de 2.000 millones, cifras que nunca antes se habían visto a nivel de exportación país. Entonces, esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta, todo el movimiento logístico que trae esto, porque no solamente estás exportando, sino que también estás trayendo, también, digamos, cuando no haces compras locales, estás trayendo también mercancía, maquinaria, y los proveedores aún también establecidos en Panamá también mueven el tema de la logística. Entonces, esos son factores que hay que considerar, creo, Roderick, y es parte de la labor que hacemos los economistas, un poco darle esa dimensión que tiene que tener cada variable, porque uno no puede salir a un medio y expresar algo si no lleva la contabilidad del hecho, porque la contabilidad del hecho te va claro, a decir la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces, fíjate tú, nosotros quisimos bajar el análisis macroeconómico y llevarlo, te dije, a nivel de provincia, pero también lo hemos llevado a nivel inclusive de persona del panameño de a pie. Fíjate tú, son cosas que a veces yo digo que uno como panameño uno no puede pasar por alto. Por ejemplo, la superintendencia de bancos, Roderick,
a final del año pasado, emite un documento que se llama riesgos macrofinancieros, obviamente para el sistema bancario nacional, dentro de ellos el Claro, cierre de la mina, y porque muchos trabajadores de la mina pues habían pues prácticamente adquirido préstamos para su casa, hipoteca, residencia, préstamos para autos, préstamos personales, préstamos, tarjeta de crédito. Y nada más te estoy hablando de los empleados de la mina. Empleados de la mina. No te estamos hablando de los proveedores o empresarios panameños que le suplían a la mina. Que esa es otra dimensión que hay que averiguar. Pero si nos concentramos solamente, Roderick, en los empleados de la mina que tenían, eh, eh, que adquirieron créditos, pues la superintendencia hizo ese mapeo. Y por ejemplo, Roderick dice que, ok, hay 84 millones de dólares, Roderick, ajá, en préstamos hipotecarios a empleados de la mina. Y obviamente la mayoría de los que adquirieron estos préstamos hipotecarios deben ser personas, probablemente de tu edad, 30 y pico, 40 y pico de años, personas jóvenes, que adquieren una vivienda tipo 20, 25, 30 años, un plazo bastante considerado porque son grandes préstamos. Entonces, ¿cuánto puede valer una vivienda en el área de Cocle Roderick? Vámonos, está entre ajá. 150,000 a 200,000. Tres habitaciones, dos baños. Si tú divides 84 millones, Roderick, entre 200,000, ¿tú sabes cuánto nos da? Nos da casi 450 hipotecas. Es decir, hay ¿Cuánto? 450 hipotecas. Wow. Hay 450 personas, familias, Roderick, que yo no sé qué van a hacer o qué están haciendo para pagar su hipoteca y que trabajaban de manera directa en la mina, Roderick. Te estoy hablando de los trabajadores directos, sin mencionar los trabajadores indirectos, porque también muchos habrán adquirido hipoteca. Entonces, eso es, o sea, no podemos desconocer que hay 50 familias, para 450 familias, Roderick. No podemos desconocer ese hecho, que no sabemos qué van a hacer. Sin Pero mencionar Alfredo, los autos, los préstamos de auto, que bueno, esos son préstamos a 5 o 7 años, a lo mejor ya tenías 3 años, y uno se puede baldear con un préstamo de auto, más o menos, pero con una hipoteca, hay que ver qué se hace, ¿no? no, claro, claro. Y Alfredo, yo te quiero hacer una pregunta porque es la pregunta nosotros tratamos de hablar acá en este programa siempre con las palabras más sencillas posibles para que las personas entiendan, ¿no? Y entonces, porque el tema minero per se, hay que aclararlo. Esto era una sola empresa, un solo proyecto. O sea, no es el sector minero, no eran 5 empresas, no eran 20, ¿cómo se llama? Proyectos, era uno solo que estaba permeando todos estos números que Sí. tú acabas de decir. Compras de 1.000 millones de dólares o proyecciones de compra de 1.000 millones de dólares. No, 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 no está muy O sea, alejada. Acuérdate que hace un año y pico llegó a 800. El año pasado, el 23, cerró con claro, 800 y tantos millones. Y de no haber ocurrido lo que ocurrió, sí hubiese sí. pasado los 1.000 millones. Sí, O pero sea por que no lo está lejos de la menos realidad. a ese panameño bueno, nosotros somos muy dados de decir panameño de a pie, pero todos los panameños, porque yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. A veces nosotros decimos, no, pero es que nosotros tenemos el canal de Panamá. Otros dicen, no, pero nosotros somos ¿cómo se llama? Un país con gran potencial turístico. Eh, tenemos el hub de Copa en Tocumen. Tenemos miles de cosas o algunas otras cosas que nos dan, pero yo quiero que tú expliques con palabras bien sencillas para que ese panameño y esa panameña entiendan por qué es tan importante no solo el sector minero, para que no nos digan que estamos solamente defendiendo, sino por qué es tan importante que lleguen a Panamá este tipo de inversiones y por qué es tan preocupante que Panamá no le dé realmente a este tipo de inversiones esa seguridad jurídica y esa confiabilidad para que otros vengan a invertir a Panamá. O sea,
son dos preguntas. ¿Por qué es tan importante una inversión de esta índole en Panamá, adicional a todas las que ya he mencionado? ¿Y por qué? Y la afectación que tenemos como país a no darle esa seguridad jurídica y esa tranquilidad al inversionista para llegar e invertir a largo plazo. Bueno, todos somos panameños, Roderick, y a todos nos gusta lo que, eh, lo que sucede en el país, que el país tenga muchos beneficios, pero el hecho de que tú y yo seamos panameños no significa, no significa que no vayamos a tener algún nivel de repercusión por lo sucedido, porque sea como sea, Roderick, una empresa multinacional celebró o obtuvo permiso por parte de la autoridad competente del país. Ese es el punto. Por parte de la autoridad competente del país y empezó a operar y entonces luego, o sea, tienes que ponerte del otro lado y eso no significa que uno no es panameño, tienes que ponerte del otro lado y ver lo que piensan el que está a tu otro lado, Rodri. Cuando tú vas a jugar contra Costa Rica, tú tienes que saber cómo pelotean, cómo juegan, digamos, los ticos. Y en un juego de ajedrez, tú tienes que saber cómo va a pensar ante una movida que tú hagas, cómo va a pensar la otra persona. Entonces, yo creo, Rodri, que tenemos que tener muy presente el tema del arbitraje, porque recuerda que los tenedores de las acciones, sean personas o instituciones de la mina, lo más seguro que van a querer proteger su inversión a través, obviamente, del proceso que ya lo han hecho del tipo de arbitraje. O sea, eso se está gestando, ¿no? Y de hecho ya está colocada y es algo que vamos a tener que hacerle frente. Obviamente, me imagino que nuestro gobierno se preparará, no sé, etcétera, etcétera. Pero no podemos desconocer esa realidad. El tema también es, o sea, tú, sea como sea la situación, tú suscribiste un contrato en donde la autoridad competente del país te dio permiso a operar. O sea, eso no se puede desconocer. O sea, tenemos que ver esa realidad. Eh, Ok, dicho esto, mira, dicho como esto es en esto, vivo, la comunidad internacional está diciendo, pero espera. Esta empresa firmó con la autoridad competente y después el órgano judicial dice que no. Entonces, obviamente, la comunidad internacional se pone a ver, veamos qué fue lo que pasó allí, veamos qué es lo que está sucediendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede un poquito alertar. De hecho, Rodri, hemos estudiado, digamos, por ejemplo, comportamiento del riesgo, los índices de riesgo país, el ENVI, lo hemos estudiado que precisamente en el momento esto de la pelea de a finales de octubre, noviembre, se disparó y aumentó el riesgo país. Entonces, esto lo ven los inversionistas internacionales y dicen, bueno, veamos qué es lo que está sucediendo aquí para tocar base y ver si realmente convendría una inversión en Panamá pudiese ahuyentar como en efecto, pensamos que hemos visto el comportamiento también de la inversión extranjera directa, todavía no repunta a lo que debió haber sido o lo que era en prepandemia, Roderick. Entonces sí hay no, claro, afectación, Roderick, y tú lo sí acabas hay de decir afectación. también, porque todo inversionista, banco, empresa, lo que tú quieras, cuando va a un país a invertir, lo primero que hace es investigar cómo está la situación en el país y otro también, como todo el mundo puede o accede, accesar hoy en día a la información, busca cómo fue tratada otra empresa antes que ellos. Y si son del mismo rubro, más todavía. A mí me ha tocado, y directamente, y lo puedo decir, empresas que querían invertir en Panamá y se han retirado de Panamá. Puedo mencionar una que es del manejo del residuo sólido, que iba a invertir mucho dinero aquí en Panamá. Estamos tratando de traerla nuevamente, pero sin embargo está en República Dominicana. Ellos comenzaron 6 meses después que llegaron aquí a Panamá. Y en República Dominicana
ya le dieron su licencia ambiental, allá le dicen el licencia ambiental, que es la aprobación del estudio de impacto ambiental, ya tienen la concesión del área para poder, el terreno que el Estado le puso, y ya van a comenzar a operar dentro de un par de meses. O sea, entonces nosotros decimos o creemos que somos los mejores por la posición geográfica que tenemos, pero no estamos solos, señores y señoras. Lo que no pasa aquí en Panamá va a pasar en otro lugar. Así mismo sucede con el turista, así mismo sucede con la minería, así mismo sucede con las empresas que vienen a invertir en temas de entretenimiento también, porque algunos dicen, vamos a traer a Amazon. Bueno, le puedo decir que Amazon estuvo pensando en Panamá y Amazon se fue y ahora está en Colombia. Estamos pensando, bueno, ¿por qué no traemos a Disney? Disney ya vino y no le dieron la licencia y Disney, Latin Disney, lastimosamente no está aquí en Panamá. Entonces, todos estos detalles que estamos viendo ahora mismo son los que hacen que nosotros nos atrasemos un poco como país, mientras que los demás países van subiendo. En el tema turístico, nosotros tuvimos encerrado más de un año después de la pandemia, pero sin embargo, ¿sabes qué? República Dominicana solamente cerró por 2 meses, Miami cerró por 2 meses, Cancún cerró por 4 meses. O sea, mientras nosotros estábamos encerrados, ellos estaban, hey, todo el que quiere venir para acá, venga, y la economía iba creciendo y nosotros íbamos, y ese efecto, y tú lo debes saber mejor que yo como economista, todavía nos sigue afectando. Además de eso, entonces, bueno, viene lo de la mina en De hecho, 2023 y sí, adelante. de hecho, el sector turístico local todavía no repunta, Roderick, no es lo que éramos antes. Y yo pienso, Roderick, que no hay que sacrificar una actividad por otra. Yo creo que las actividades todas pueden convivir en el país de manera complementaria, porque hemos escuchado en varias voces que dicen que no son compatibles o que solamente nos podemos dedicar al tema de turismo, pero yo pienso que las actividades pueden ser muy bien complementarias y no hay que por qué sacrificar una por otra, ¿no? Yo creo que todas las actividades, tanto turismo como el tema de minería en Panamá, tienen mucho potencial a desarrollar. Y en el segundo caso, recuerda, y tú mejor que yo lo debes de saber, que existen tecnologías avanzadas, biolixiviación, etcétera, 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 que permite tener una práctica muy controlada en el tema de la gestión ambiental. Y yo creo que otros países, por ejemplo, hay un video que la Cámara Minera digamos, ha difundido en el tema de una mina en España que se cerró y bueno, ha tomado algo de años, por supuesto, pero han logrado hacer regeneración en el tema de especies, etcétera, y hoy en día eso es un balneario que va la gente a disfrutar. Entonces yo creo que Claro, hay que ser balanceado y la mina no es una actividad nueva, hay un activo ya instalado, hay toda una plataforma de proveedores locales ya instalada con stocks que se venía desarrollando y esto abre campos al país a que de repente pueda desarrollar otro tipo de industria manufactura que tenga que ver mucho, que se complemente con la extracción metálica y de repente pudiésemos estar cerrándonos nosotros mismos dicha puerta. También recuerda, Roderick, que varias universidades, inclusive estatales, Roderick, ya estaban implementando carreras como geología, etcétera, para claro. darle cabida al desarrollo de los requerimientos de capital humano que tenía esta actividad que cobró mayor fuerza, digamos, a partir del 13, la construcción y la habilitación de la mina y luego en el 2019 cuando ya se empieza a exportar. Mira, acabas de tocar un punto muy importante y para recalcarlo y que no se nos pase la idea, el tema de la educación. Ya este proyecto, Cobre Panamá, tenía un acuerdo firmado con la Universidad Tecnológica en donde la proyección era capacitar a 6.000, ¡Wow! becarse a 6.000 estudiantes en un plazo ¡Wow! No establecido. sabía. Ya en este momento, hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, habían 150 jóvenes de allá de Coplecito, Donoso, La Pintada, estudiando y becados en el centro de formación técnica que tiene
Cobre Panamá en La Pintada, que hoy en día está vacío, lleno de aparatos, salones de Sí, clase, pero no tiene, está totalmente vacío. Y habían 60 jóvenes panameños estudiando fuera de Panamá, en donde ya estaban becados y que iban a regresar. Iban a regresar incluso, además de que se les becó y se les pagó y se les estaba pagando su universidad, iban a regresar con trabajo seguro, porque el compromiso era regresar, trabajar, dar un tiempo al proyecto y después entonces ya podían aspirar a otro trabajo o irse de Panamá. Sumemos todo esto, eran muchos jóvenes que se estaban viendo beneficiados por un solo proyecto que en el tema de educación. Y eso es muy importante recalcarlo porque una de las falencias que tenemos nosotros aquí en Panamá es precisamente el tema de la educación, en donde no existe realmente, y yo creo que ustedes también en el CONEO han hecho este tipo de estudios, o lo saben, porque ustedes enmarcan a todos los gremios, el tema de que hay muchas carreras que necesita Panamá en el tema técnico, especialmente que las universidades en Panamá no dan. Entonces no podemos proveer esa mano de obra panameña porque no tenemos a ese joven, a ese hombre o a esa mujer especializado en esa carrera específicamente. Así que proyectos como este nosotros tenemos que realmente apoyarlos como panameños, independientemente si nos gusta o no nos gusta la minería, eso es otro tema. Si sabemos o no sabemos cómo se maneja el tema ambiental, que algunos me han acusado de que yo me adelanto a la auditoría diciendo que todo va a salir bien, pero ¿por qué uno se adelanta? O realmente no me adelanto, es porque llevan 9 auditorías ambientales en las cuales las han pasado con el Ministerio de Ambiente y van otras más internas y externas que han sido solicitadas y hechas para los inversionistas y algunos bancos. Por eso es que realmente es una de las industrias, la industria minera es una de las industrias más normadas y auditadas a nivel internacional por todo lo que, porque es un tema muy complejo. Esto para que darte a ti los últimos minutos que nos quedan, para que nos puedas explicar acerca de cómo cerrar este tema o cuáles son tus conclusiones finales con respecto al tema económico. Y como estamos transmitiendo en vivo, lo que nos están escuchando en KW Continente, vamos a transmitir a partir de hoy nuestros programas en vivo en YouTube y también en Instagram. Y bueno, y Alfredo tiene el honor de ser el primero en transmisión sí, directa gracias. ahora mismo. Dale, Sí, te doy, bueno, tenemos 2 minutos para que nos puedas dar tus conclusiones. wow, wow, no, las conclusiones no son tan cortas. Yo creo, y tomo las palabras de nuestro presidente Mulino, que él ha dicho que usualmente uno negocia con todas las opciones sobre la mesa. Yo creo que por ahí debemos de partir. Miremos el ejemplo de República Dominicana. Ellos tienen mina y tienen turismo, se están desarrollando. República Dominicana, Roderick, ellos exportaron el año pasado a Estados Unidos 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en temas de dispositivos médicos. Aquí en Panamá queremos hacer semiconductores, pero mira, los semiconductores de qué están hechos, de cobre. Entonces, no sé, suena un poquito, obviamente hay un proceso de refinamiento, etcétera, 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 pero bueno, ¿qué tema más paradójico? Entonces, yo creo que debemos ver las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, los buenos ejemplos. Hay malos ejemplos a nivel internacional, pero también hay buenos ejemplos, entonces aprender de ellos y pues no polarizar al país ni sacrificar una actividad por otra, sino que sencillamente entender que tenemos que convivir. Fíjate tú, Roderick, el cobre es hoy utilizado para la descarbonización de todas las economías del mundo. Autos eléctricos, paneles solares, la energía eólica, muchos utilizan el cobre. O sea, el mejor aliado para descarbonizar toda economía es en el día de hoy el cobre. Entonces, tenemos que tener eso en perspectiva y economía, ahora que queremos hacer negocio con Mercosur, economías precisamente como Argentina están dando licencia y están buscando atraer la inversión extranjera para, digamos, la explotación del cobre. Y también se hablan, obviamente ahí se hablan de cifras muy altas, se hablan de 12.000 millones de dólares, etcétera,
plazo de 5, 6, 10 años. Entonces, la demanda se va a subir. Deberíamos aprovechar como panameños esta ola, ¿no? Esta ola y verlo como una oportunidad que tenemos los panameños, digamos, de generar ingresos, plazas de trabajo muy bien pagadas, desarrollar toda una cadena de valor que les supla de su Sí, mira, radio. no hay nada más antidemocrático que la radio, así que se termina el tiempo, pero Dubá, te vamos a invitar para poder ampliar esto y volvemos y repetimos, vamos a estar transmitiendo directo en YouTube y en Instagram. A todos los que nos escucharon el día de hoy, los esperamos el próximo viernes a esta misma hora, 2:30 a 3:30 de la tarde, en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible. Un saludo a Ricky allá en cabina y a Irene que nos está ayudando con todo el tema de la tecnología. Gracias, Alfredo. Nos despedimos Bueno, de la gracias a ti, a radio, tu programa. pero seguimos en contacto.